permítanme transportarlos al fascinante universo del séptimo arte a través de los ojos y la pluma incisiva de uno de sus más grandes amantes y artífices, Francis Truffaut. Este volumen que nos ocupa, Las películas de mi vida, no es una mera recopilación de críticas, sino un íntimo viaje, una confesión apasionada que traza la evolución de un hombre que amó el cine con la devoción de un místico y la lucidez de un filósofo. La trama central de esta obra es la propia trayectoria de Truffaut, su profunda relación con el cine y la crítica, y las reflexiones que de ella se desprenden. El relato comienza en la infancia del propio Truffaut, una época marcada por una cinefilia clandestina y devoradora. Nos confiesa que sus primeras 200 películas fueron vistas en estado de clandestinidad, evadiendo la escuela o colándose en las salas. Aquellas experiencias tempranas, tenidas de culpa y miedo, forjaron una necesidad imperiosa de entrar dentro de las películas, de sumergirse en ellas hasta abstraerse del mundo. Lejos de identificarse con héroes, se sentía atraído por los personajes desvalidos, aquellos en apuros o acusados sin razón, una predilección que explica su temprana fascinación por la obra de Alfred Hitchcock, consagrada al miedo, y la de Jean Renoir, inclinada a la comprensión. Directores como Jean Vigo, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Orson Welles, Marcel Pagnol, Ernst Lubitsch y por supuesto Charlie de Chaplin se convirtieron en sus maestros, enseñándole a dudar de la moral de los demás. Esta devoción inicial, casi una adicción, lo llevó a fundar en 1947 el Círculo Cinémano, un nombre que ya presagiaba la intensidad de su pasión. La transición de espectador a crítico y luego a director fue un proceso orgánico, una búsqueda constante de mayor proximidad al cine. Anotaba nombres de directores, volvía a ver las mismas películas una y otra vez, eligiéndolas en función del autor. Fue André Bazin quien, a partir de 1953, lo animó a escribir, brindándole un servicio invaluable. Truffaut comprende que el acto de analizar y describir el propio placer convierte al amateur en alguien más anclado, pisando ese terreno mal definido desde el que se intenta la crítica. Su filosofía como crítico era clara e inquebrantable, siempre me colocaba del lado de los pateados contra los pateadores. Su placer, a menudo, comenzaba donde terminaba el de sus colegas, hallando belleza en los cambios de tono de Renoir, los excesos de Welles, los descuidos de Pagnol o los anacronismos de Cocteau. Se declara ajeno a la jerarquía de géneros, prestando la misma atención a una comedia musical como Cantando bajo la lluvia que a un drama metafísico como Ordette de Carlyle. Ilustra este punto con la comparación entre Psicosis de Hitchcock y El manantial de la doncella de Bergman o Ladrón de bicicletas de De Sica y Madame de Déofouls, argumentando que las cuatro son obras nobles y serias que a su manera divierten. En sus años de crítico, una buena película debía expresar una concepción del mundo y una concepción del cine como director. Busca que expresen la alegría de hacer cine o bien la angustia de hacer cine, desechando todo lo que no vibra. Truffaut, ya en 1975, reflexiona sobre el cambio radical en el panorama cinematográfico y crítico. Considera que hoy es mucho más difícil ser crítico, pues la producción se ha diversificado y especializado y el gran público se ha fragmentado. Lamenta que los productores de antaño amaran sus películas, mientras que ahora los patrones de las grandes compañías están a menudo disgustados con las películas de sexo y violencia que lanzan al mercado para no quedarse atrás. El cine, que antes quedaba rezagado con respecto a la vida, ha recuperado terreno e incluso la ha rebasado, volviéndose a veces más intelectual que sus propios espectadores, requiriendo instrucciones para su comprensión. Incluso las películas eróticas y pornográficas, no siendo de su agrado, las ve como expiación por décadas de mentiras cinematográficas sobre los asuntos del amor. Esta complejidad creciente ha llevado a una especialización de la crítica, que a menudo se centra en las intenciones de una película en lugar de su realización, o que la eleva o la denigra basándose en la ambición, no en la ejecución. La unanimidad de crítica y público, antaño más común, es ahora una quimera. La sección en ¿Qué piensan los críticos? Es una metarreflexión sobre el oficio. Truffaut se alegra de haber cruzado al otro lado de la trinchera, al lado de los juzgados. Destaca la baja barrera de entrada para el crítico de cine, contrastándolo con el literario o musical. Caracteriza al crítico francés como un justiciero desconfiado del éxito, empeñado en ser útil, mientras que el americano es más profesional y ecuánime. Recuerda su propia etapa de protestón, que le valió ser vetado del Festival de Cannes,
experiencia que ahora, como director, le permite una perspectiva más elevada, como un Fabricio que tuviera la suerte de sobrevolar Waterloo en helicóptero. La relación artista-crítico es descrita como una relación de fuerzas, un juego del perro y el gato. Si bien ningún artista acepta plenamente la crítica, Truffaut reconoce que los críticos, en secreto, sienten admiración, un respeto por el acto de creación. Cita a Boris Vian: no es posible escribir un artículo formidable sobre lo que otro ha creado, eso solo es crítica. El artista, por su parte, a menudo olvida su supremacía ontológica debido a la emotividad y una dosis más o menos fuerte de paranoia. Ejemplos como la tardía fama de Orson Welles o Luis Buñuel, inicialmente vilipendiados, demuestran que el tiempo y también el público se encargan de poner las cosas en su sitio. La crítica diaria o semanal es igualitaria, equiparando a directores de diferente calibre, pero la historia del cine corrige esta miopía. Los elogios excesivos, advierte, pueden esterilizar a un artista más que una crítica fría. Desde su propia experiencia como director, Truffaut ha abrazado la teoría de Bazin sobre la mayonesa. Las películas cuajan o no cuajan, reconociendo la impredecible conjunción entre un tema, la personalidad del cineasta y el estado de ánimo del público. Ha aprendido que se sufre lo mismo al hacer una mala película que al hacer una buena, que la sinceridad puede parecer una solemne tontería y el descuido un éxito mundial. La función del crítico, en última instancia, es a menudo desvirtuada por la publicidad, el timing y el valor atractivo de la película. Hay obras que, como Love Story, se convierten en fenómenos sociológicos donde la calidad es secundaria, inatacables por la crítica. Sin embargo, otras películas importantes, como Nuit et Brouillard o Johnny cogió su fusil, fracasan en taquilla, planteando la pregunta de si el verdadero enemigo es el público o si el espectáculo no logra elevarse por encima de la progresiva pendiente de degradación de la vida. Truffaut, parafraseando a Berman con gritos y susurros, sugiere que la perfección formal o un elemento exaltante como el color rojo pueden compensar el efecto traumatizador, haciendo que el público acepte la verdad del artista, incluso su locura. El libro mismo, esta obra no sólo indispensable para los aficionados al cine, sino para todos aquellos que creen que el cine forma parte de la cultura actual, está compuesto por artículos escritos a partir de 1954. Truffaut explica que la selección prioriza textos laudatorios o entusiásticos sobre películas que todavía hoy se proyectan y sobre grandes directores de cine, desechando diatribas contra films olvidados. Reconoce su propia evolución, confesando su inicial ceguera hacia directores como Humford, al que de crítico no le gustaba nada y al que ahora admira. Su trabajo se divide entre los años como periodista 1954-1958 y los comentarios escritos como director, época en la que por ética evitó criticar a sus colegas. Finaliza dedicando el volumen a su amigo Jaques Rivette, compañero de tantas proyecciones y descubrimientos. Las películas de mi vida es, en esencia, la crónica de una pasión inagotable, la defensa de una visión del cine como arte y la reconciliación del cineasta con su pasado crítico. Es un testimonio de cómo la vida, la experiencia y la madurez pueden transformar las convicciones iniciales profundizando la comprensión y el amor por la complejidad intrínseca de la creación cinematográfica. Truffaut nos invita a un diálogo constante, a la relectura, a la reflexión sobre un arte que en sus mejores expresiones es reflejo de la vida misma en todas sus facetas.